Y si os dijera que ya podríamos saber cuál fue la relación que hubo en el pasado del mundo de One Piece entre el Nidok, Imu y el dios del sol, pues déjame decirte que tengo 3 teorías que lo explican. Pero antes de comenzar, recuerda que puedes seguirme si te gusta el contenido de One Piece y pasarte por Instagram, ya que si haces esto pues estarás entrando en algunos sorteos cada mes. También recuerda que a la meta de los 50.000 suscriptores vamos a estar regalando la katana Enma de Zoro y la espada de Lau, pero esto ya depende de vosotros si queréis llegar más rápido o más despacio, porque llegar vamos a llegar igual. Así que no me enrollo mucho más con este tema y me voy a presentar. Yo soy Cloud y comenzamos con el vídeo. Para empezar a explicar esta teoría tenemos que centrarnos en lo que ha pasado recientemente en el manga de One Piece, concretamente en el capítulo 1175, donde nos han revelado algunas cosas que yo creo que son bastante importantes para entender la historia del mundo de One Piece. Una de ellas es que nos han revelado que Imu conocía al Nidok, ya que cuando ve a Loki aparecer transformado en este dragón negro gigante, dice unas palabras que a todos nos dejaron bastante sorprendidos. Las palabras que dice Imu son las siguientes: "Oh, Nidok, así que estuviste en Elbaf todo este tiempo". Además lo dice de una manera un poco enfadado, como si tanto él y el Nidok no se llevaran muy bien. También en este mismo capítulo podemos ver cómo Yarul nos explica algo muy importante para entender el pasado de Elbaf y de la historia de One Piece, y es que nos dice que hace mucho tiempo en Elbaf había un dios de la guerra que siempre iba acompañado de su fiel compañera Ratatorsk. Este dios de la guerra tenía los poderes del Nidok. Además nos cuenta que el dios de la guerra en el pasado se enfrentó al dios del sol. Así que después de ver esto entiendo que tanto Imu como el Nidok como el dios del sol tuvieron relación en el pasado. Y a mí se me ocurren 3 teorías para explicar mejor lo que pasó en aquella época y poder entender mejor tanto los Harleys y el mural que hay en Elba. Desde mi punto de vista, lo que nos explican los 3 mundos de los Harleys y que podemos ver en el mural son 3 épocas diferentes del pasado del mundo de One Piece. En el primer mundo nos explican algo que pasó antes del siglo vacío. En el segundo mundo nos explican lo ocurrido durante el siglo vacío. Y el tercer mundo yo creo que es algo que pasó en el pasado, pero que es un preludio de lo que pasará en un futuro en el mundo de One Piece. Y lo que nos está contando Yarul en este capítulo sobre que el dios de la guerra se enfrentó en el pasado al dios del sol, creo que se refiere a antes del siglo vacío. Así que la batalla entre estos 2 personajes se situaría en el primer mundo. Así que ahora que os he puesto un poco en contexto, vamos con la primera teoría de las 3 que os voy a explicar. Como os he dicho antes, en este último capítulo, Yarul nos ha hablado del dios de la guerra que tenía los poderes del Nidok y que se enfrentó al dios del sol. Por lo que explica Yarul, podemos entender que el dios del sol y el dios de la guerra eran enemigos, al igual que es Imu del dios del sol. Así que por esta regla de 3 podríamos entender que en este primer mundo el dios de la guerra y Imu eran aliados y se enfrentaron al dios del sol. Pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que desde hace unos cuantos capítulos, sobre todo desde que comenzó el arco de Elbaf, nos están enseñando muchos de los poderes de Imu, y además nos han enseñado uno de los más importantes, que es el Domi Reversi. Con este poder, Imu es capaz de transformar en seres demoníacos a cualquier personaje de One Piece, sin importar lo poderoso que seas. Esto lo pudimos ver en el flashback de God Valley con Roxy Shebeck. Ya sabéis que Shebeck es uno de los personajes más poderosos que han existido en el mundo de One Piece, y aún así pudo convertirlo con su Domi Reversi. Así que sabiendo esto, os voy a plantear una cosa: ¿y si esta batalla que nos ha explicado Yarul entre el dios de la guerra y el dios del sol no fue una batalla intencionada, sino que el dios de la guerra con los poderes del Nidok estaba dominado por otra persona, concretamente por Imu y los poderes de su Domi Reversi? Para mí, esta batalla es la que nos narran en el primer mundo de los Harleys, y claramente tuvo un bando ganador, que fue el de Imu con el Nidok. Pero sí que es verdad que en este último capítulo del manga hay algo que me llamó bastante la atención,
Y es que cuando Imu ve a Loki transformado en el Nidhogg se sorprende, y nos dan a entender cómo que Imu había perdido el rastro de los poderes del Nidhogg y no sabía dónde estaban escondidos. Así que podría ser que en esta batalla que nos ha contado Yarul sobre el dios de la guerra y el dios del sol, no fuera el dios del sol el único derrotado, sino que el Nidhogg también cayera en batalla, convirtiendo a Imu en el único vencedor. Pero eso sí, perdiendo dos poderes que tal vez buscaba, el poder del dios del sol y el poder del Nidhogg. Ya que nos han contado muchas veces en One Piece que las Zoan tienen voluntad propia, y si no quieren que las encuentres, no las vas a encontrar. Y por eso Imu nunca ha podido conseguir ni la Akuma no Mi de Nika ni la Akuma no Mi del Nidhogg. Y ahora vamos a pasar con la segunda teoría. Esta teoría también se basa en el primer mundo de los Harleys y en lo que nos cuentan dentro de este primer mundo. Como ya sabéis, en el primer mundo nos cuentan que el dios de la tierra se enfureció por la aparición del dios del sol y junto a la serpiente de fuego infernal sumió el mundo en muerte y oscuridad. Por lo que yo entiendo, en esta historia el dios de la tierra está representado por el Nidhogg, al menos en el mural. Y yo creo que tal vez esta historia esté mal contada y que la información que nos han dado no esté bien, o al menos mal interpretada. Como ya sabéis, muchas de las cosas que nos han contado sobre One Piece, sobre todo sobre el pasado de One Piece, han sido mentira. Hemos visto que el pasado de God Valley fue mentira, hemos visto que el pasado de Rox D. Shebek también fue mentira, ya que nos dijeron que era villano y en realidad no lo era. También nos contaron que Loki era un villano que acabó con su padre simplemente para conseguir la Akuma no Mi legendaria, y también hemos visto que era mentira. Así que, ¿quién nos dice que lo que estamos viendo en los Harleys no es mentira? O al menos, como os he dicho, está mal interpretado. Porque como nos han dicho en este capítulo, el anterior usuario de los poderes del Nidhogg se enfrentó al dios del sol. Pero ¿y si no se enfrentó al dios del sol, sino que se enfrentó a Imu? Como ya sabéis, en el mural está representada esta batalla y podemos ver al Nidhogg peleando contra una serpiente de fuego. En el Harley también nos hablan de esta escena. Pero, ¿y si la serpiente de fuego está confundiéndola con el antiguo dios del sol? Y además, esta serpiente de fuego era Imu. Esto explicaría por qué en el primer mundo nos dicen que entre el dios de la tierra y la serpiente de fuego infernal sumieron el mundo en muerte y oscuridad, porque la gran batalla que hubo entre estos dos poderes hizo que el mundo se destruyera. Y también explicaría por qué muchas personas en Elbaf piensan que el dios del sol, Nika, es el dios de la destrucción y otras piensan que es el dios de la liberación. Entre ellas Loki, que se cree que él es el dios de la destrucción, pero por una mala comprensión de los Harleys y del mural que hay en Elbaf. Y ahora vamos a pasar a la tercera y última teoría. Esta teoría podría considerarse un poco loca, pero yo creo que viniendo de Oda podría ser posible. Y se basa en que el dios del sol y Imu fueran el mismo personaje. Podría ser que el personaje que conocemos hoy como Imu y del cual no sabemos nada en One Piece fuera el primer dios del sol, y que por culpa de los deseos de la gente, de la avaricia y de la envidia se convirtiera en algo diferente, en algo malvado. Recordad que en el primer mundo de los Harleys nos dicen una frase muy interesante, y es que la humanidad sucumbió a la tentación y tocó el sol prohibido. Tal vez esto hace referencia a lo que os acabo de contar, que por culpa de la humanidad el dios del sol se transformó en algo diferente, algo malvado. Además, esto también explicaría el por qué el dios de la tierra y el dios del sol se enfrentaron, y también daría explicación a por qué existe un dios de la liberación y un dios de la destrucción. La verdad es que en este arco de Elbaf nos están revelando muchísimas cosas, pero parece que contra más cosas nos revelan, más dudas nos crean. Y sobre todo esto pasa con los Harleys, ya que es un misterio muy complicado que tiene muchas interpretaciones diferentes. Y contra más pistas nos dan, pues podremos ir encajando este rompecabezas que es el mural y los Harleys. Por ejemplo, con lo que hemos visto en este último capítulo de Yarul y de Imu, pues podemos hacernos una idea de lo que podría ser una parte de estos Harleys, aunque podría ser verdad, ser mentira, o que yo la haya interpretado mal, o que otra persona pues la haya interpretado de una manera diferente.
Así que me gustaría que pusierais en los comentarios cuál de las 3 teorías que os he contado os gusta más, si os gusta más una teoría diferente que os conté en otro vídeo, o si tenéis vosotros una teoría que me queréis contar, pues podéis ponerla también en los comentarios. Recordad que podéis dejar un pedazo de like, suscribiros al canal y sobre todo activar la campanita para enteraros de cada vez que subo vídeo al canal, o alguna noticia, alguna novedad o alguna teoría como esta. Así que nada más, hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima con más. ¡Hasta luego!